Aleluya. Hermano, Dios le bendiga. Dios bendiga mucho a la Iglesia de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Aquellos que nos siguen por medio de las redes sociales, gracias por estar cada jueves y cada domingo con nosotros. Exhortamos a aquellos que no tienen iglesia y que quieren visitarnos o que se han mudado o trasladado a la ciudad de Ocala o Bellevue, aquí en Florida, al norte de Orlando. Siempre la dirección la tenemos en pantalla para si usted quiere visitarnos los jueves a las 7:30 de la noche y también los domingos a las 10 de la mañana, estudiando y escudriñando las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. Así que, o si quiere visitarnos, pues estaremos contentos de verle y compartir con ustedes. Aquellos que nos siguen por medio de YouTube y Facebook, Dios le bendiga mucho. Oramos para que siempre esta palabra sea eficaz y sea de edificación, no solamente a los que estamos aquí, sino también a ustedes que nos ven por medio de las redes sociales. Reciban un cordial saludo de esta iglesia, mi casa de oración. Pues mis hermanos y amados amigos, recordemos que el último jueves tuvimos al pastor invitado, pero antes de ahí, de este pasado jueves, hemos estudiado las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis. Comenzamos con el capítulo 2 y ahora estamos en el capítulo 3. Vamos a hablar de la 6ª iglesia de Filadelfia. Así que, si me pueden acompañar en sus Biblias, vamos a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Y esta iglesia comienza desde el versículo 7. La iglesia de Filadelfia. ¿Lo tenemos, mis amados? Amén. Dice así en el nombre del Señor. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre bueno y Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad. Siempre, Señor, es un honor y privilegio hablar de tu santa palabra, sabiendo y reconociendo que el Maestro es tu Espíritu Santo. Señor, cada uno de nosotros presente y aún de las redes sociales, tenemos necesidad de tu palabra. Señor, háblanos de manera especial, instrúyenos, ayúdanos, Señor, a tener un mejor entendimiento de esta carta a los Filadelfia, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, a acercarse más a ti a través de esta palabra. Señor, aquellos que no tienen fuerza, que tú les des fuerza. Y aquellos, Señor, que tienen poco entendimiento, tú le abras, Señor, la mente y el corazón, para que toda la gloria y honra sea tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en este día nos toca conversar un poco sobre la iglesia de Filadelfia. Varios puntos importantes vamos a ver en esta iglesia. Aquellos que nos sintonizan por primera vez, rápidamente le digo que las redes sociales, gracias al Señor, y el internet tiene mucha información buena que se puede usar para la edificación. A veces, ¿verdad? Que sí, todos sabemos que hay información distorsionada, pero hay buenos mensajes, buenos maestros de la Biblia, ¿verdad que sí? Así que, como el tiempo es
rápido. Yo siempre lo que he dicho estos últimos jueves es que doy una pequeña introducción a lo que son estas cartas a las iglesias. Lo más importante, hermano mío, recuerden cuando leemos esta carta es qué mensaje tiene para nosotros hoy en día. Porque si nos enfocamos en el mensaje que tuvo en el tiempo que fue escrita para los primeros cristianos y nos olvidamos que la misma palabra que habló hace 100, 200 años, 1000 y 2000 años, todavía tiene efecto en nuestra vida. La palabra que habló Pablo y Pedro a las iglesias tiene igual de efecto en nuestra vida para la iglesia de Cristo hoy. Porque toda palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, para redarguirnos a nosotros, para instruirnos. Así que no podemos decir, bueno, eso fue para la iglesia en aquel tiempo, no. Según los comentaristas bíblicos, esta iglesia es la que se llamaría en nuestro tiempo la iglesia perseguida, la iglesia misionera. Según los comentaristas bíblicos, este tiempo de la iglesia cristiana comienza en el 1750 y termina en el 1900. Esos son etapas para aquellos que creen que estas 7 iglesias son etapas. Entonces, como la primera fue Éfeso, que fue la iglesia apostólica, después la iglesia perseguida, pues se cree que esta es la iglesia misionera. Vamos a ver algunos puntos interesantes sobre la iglesia de Filadelfia y a ver qué podemos aprender de esta palabra. Antes de todo, igual que las demás iglesias, la iglesia de Filadelfia está localizada en un lugar muy próspero, en el que el comercialismo era bueno en este tiempo. Alrededor de la ciudad de Filadelfia se movía mucho lo que era el dinero. Amén. Así que estaba rodeado de personas, por decirlo así, con dinero. No era un lugar pobre. Recuerden que en el tiempo de Roma, el Asia era un lugar muy comerciante, donde muchas personas pasaban. Y vamos a poner, yo quiero que pongamos atención a una palabra que ustedes van a ver que se repite, que es la palabra puerta. ¿Por qué se repite de esta puerta? Así que vamos al primer versículo bíblico. Miren cómo dice el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ustedes saben, como iglesia, como pueblo de Dios, que siempre ustedes desde que se convierten escuchan esta palabra. El Señor abre puerta que nadie cierra y cierra puerta que nadie abre. Aún sin usted leer la Biblia completa, usted, ¿verdad que todos han escuchado esa expresión? Porque el cristiano se ha aprendido estos versículos, lo escucha en predicaciones, lo escucha a alguien hablando con costumbre, pero a veces no nos hemos detenido a preguntar qué significa esto. Bueno, que Dios abre cualquier puerta. Recuerden que Cristo le está hablando a un pueblo espiritual. Se supone que la iglesia de Cristo es espiritual. No le está hablando a un pueblo carnal. Ahora, lo que Cristo hace es que toma algo físico para aplicarlo a su pueblo para que lo puedan entender de la mejor manera. ¿Qué hace Jesús en su ministerio aquí en la tierra con los pobres? Dice, yo soy el buen pastor. En el tiempo de Jesús, ellos entendían quién era un buen pastor. Yo soy el agua viva. ¿Entiende? Y llevaba esta parábola, estos mensajes tan sencillos que las personas entendían lo que Cristo estaba hablando. Ahora, el Señor le va a hablar a Filadelfia. Y dice, escribe al ángel de la iglesia. Ya sabemos que el ángel se refiere al obispo o al pastor encargado de esta iglesia. Lo que el Señor le está diciendo es a Juan el apóstol, esta carta va para el pastor que está encargado de la iglesia en Filadelfia. Y yo quiero que el pastor entienda esto junto con la iglesia. Esto dice el santo. Recuerden que solamente en la Biblia a alguien solamente se le llama santo del Antiguo Testamento. Cuando usted ve a Isaías 22:22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Desde el Antiguo Testamento, el Señor le dice al pueblo de Israel, sé santo porque yo soy santo. ¿Qué significa la palabra santo? Viene, y ustedes han escuchado, santo y santidad. ¿Qué significa santidad?
Hay personas que de una vez lo tiran a lo exterior. Bueno, santidad es cómo tú te vistes, cómo tú camines, cómo tú hablas. Sí, todo esto. Incluso la santidad se refleja de lo que viene o de lo que usted tiene adentro. Pero la santidad comienza en el corazón. Porque el Espíritu Santo comienza con la persona a obrar en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Y cuando Dios obra aquí, se refleja aquí. Usted se va a dar cuenta que un cristiano que, como dicen por ahí, que hablaba mucho con ajo y cebolla, malas palabras, por decirlo limpiamente, ya usted no lo escucha con malas palabras. Este cristiano o esta cristiana que era un poco chismoso, ya no habla mal de nadie. Esta persona que era una persona que le gustaba pelear o darse golpe con todo el mundo, ya usted lo ve mansito, porque por fuera refleja lo que Dios ha hecho en su vida. Y recuerden que el maestro dijo, por su fruto lo van a conocer. Es decir, que si yo no doy fruto de arrepentimiento, ¿cómo puedo decir que Cristo ha hecho un cambio en mi vida? Ok. Esto dice el santo. Quiere decir el separado, el perfecto, el Hijo de Dios. Solamente uno. Está hablando de Jesucristo. El verdadero. ¿Qué dijo el Señor cuando estaba en el ministerio? Yo soy el camino. ¿Y luego qué dice? Yo soy la verdad. Porque los judíos creían tener la verdad, pero la verdad era Cristo. Y Él le dice a los judíos, al pueblo, yo soy el que ustedes esperan, pero recuerden que el pueblo de Dios estaba ciego. No podían verlo, no podían escucharlo. Bien, Él es santo, Él es verdadero. Ahora, Él tiene la llave de David. ¿Por qué Él tiene la llave de David? Porque recuerden que Jesucristo, según la carne, era descendiente de David. Por medio de José, aunque José, recordemos, hay que tener cuidado por las redes sociales, porque atacan rápidamente a uno. No biológicamente hablando, Jesús no fue hijo de José. Pero según creían los judíos, recuerden que a Jesús le dijeron, tú eras el hijo del carpintero aquel. Entonces, por descendencia de José, él es hijo de David. Pero más aún, por descendencia de María, es hijo también de David. Entonces, de donde David procede el Mesías. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Esta hay dos interpretaciones, mis amados. La primera es que había una puerta grande en la Filadelfia. Y Jesús, para que ellos entiendan lo poderoso que Él es en esta iglesia, ya que esta iglesia era pequeña, sin mucha fuerza, el Señor le dice, esta puerta que ustedes ven en esta ciudad no es nada comparada con la puerta que puede abrir Cristo. Porque recuerden que una puerta abierta significa que usted puede salir o usted puede entrar. Significa que usted es libre. Significa que usted no está atado. Significa bendición, entre otras cosas. El versículo 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti. Recuerden que al principio de este estudio yo le dije a ustedes que van a oír varias veces la palabra puerta. Reconozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza. Se cree que la iglesia de Filadelfia o era pequeña en número, o era pequeña en el sentido de que no tenía mucho ingreso, o no tenía mucho poder económico, como digamos así, ¿verdad que sí? Se cree, la Biblia no lo afirma. Y lo que el Señor le está diciendo aquí es, porque aunque tienes poca fuerza, espiritual no podía ser. Porque, ¿qué dice la palabra? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Los hijos de Dios no dependen de la riqueza humana. Porque estamos haciendo tesoro en el cielo, no estamos haciendo tesoro en la tierra, ¿verdad que sí? Cristo no puede estar diciéndole a su iglesia, ustedes son unos pobretones, porque somos hijos de Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra fortuna está en el cielo, nuestra mansión está en el cielo. Tiene que estar hablando algo físico. Aunque tienes poca fuerza, recuerde que cuando una iglesia es fiel a Cristo, va a tener mucha guerra, va a tener mucha batalla. El enemigo se tiene que levantar como río contra la iglesia que es de Cristo. Si la iglesia que es de Cristo no recibe ataque del enemigo,
yo preguntaría, ¿es de Cristo? Porque Satanás no va a dejar tranquilo a los que están o que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe a quién deja Satanás tranquilito? A los que están haciendo su voluntad. Así que si no tenemos lucha en nuestra vida, debemos preguntarnos, ¿será porque yo soy muy bueno? ¿Será porque yo le caí bien a Dios y Él me bendice y el Satanás no me toca? Hermano mío, es necesario que por grandes tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario. Y la iglesia tiene que ser atacada por el enemigo, porque es necesario que seamos probados como el oro. Aunque tienes poca fuerza, hay algo bueno en ti. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ustedes recuerdan que en el tiempo de estas cartas hay persecución en los cristianos. Cuando Cristo es levantado y comienzan los apóstoles, después de recibir aquel día de Pentecostés el Espíritu Santo, recuerden que comienza la gran persecución contra los cristianos que se lleva hasta el año 300, 325, cuando Constantino declara la iglesia, no la iglesia, pero la religión cristiana, la religión oficial de Roma. Pero recuerden que hay una persecución terrible contra aquellos que dicen que Jesucristo es el Señor, porque el único Señor que se daba la autoridad era el César. Y ahora el Señor le está diciendo, aunque tienes poca fuerza en tus ataques, en tus enfermedades, en tus pruebas, hay algo que tú has guardado. Mi palabra. ¿Y por qué será que el Señor se preocupa en la palabra de Él? Y no dice, ustedes han guardado fe, ustedes han guardado el dinerito de la tesorería, ustedes han guardado los muros de la iglesia. No, hermano mío. Lo más importante luego de la salvación es la palabra de Cristo. Él, su palabra es Él. El verbo es con nosotros. Si no sabemos la palabra del Señor, no podemos confiar en Dios. Porque con lo que Cristo atacó o contrarrestó los ataques de Satanás en el desierto por 40 días y 40 noches, no fue con su poder, fue con su palabra, dándonos ejemplo a nosotros de que su palabra tiene poder. No tenemos que luchar o pelear contra huestes celestiales porque tenemos su palabra. Pero si no la sabemos, ¿cómo podemos usarla? ¿Cómo podremos decirle al Satanás, escrito está, cuando no sabemos lo que está escrito? ¿Ustedes me entienden? ¿Cómo nos defenderemos si la espada la tenemos, que nunca la hemos sacado de la vaina y nunca hemos practicado cómo usarla? Bien, 1 Corintios 16:8 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Cuando Dios te abre una puerta, prepárate, porque el diablo va a querer cerrártela. Cuando Dios quiere bendecirte, el diablo va a estar presto para darte con todo. Todo lo de Dios cuesta. Sé que hoy en día eso no se escucha mucho, pero lo de Dios cuesta. Lo único que nos cuesta es la salvación que Cristo nos ha dado, que es gratis. Pero lo demás, hermano mío, tenemos que serle fiel hasta la muerte. Pelear la buena batalla de la fe. Serle fiel al Señor hasta la muerte. Porque tenemos un adversario, el diablo, que no descansa para que nosotros digamos, no puedo más, Señor. Así que, hermano mío, Pablo, cuando hablamos de una puerta grande, Pablo dice, se me ha abierto puerta. ¿Será que Pablo estaba en una casa bien pequeñita y la puerta se la abrieron para poder ir a predicar, hermano? No, está hablando simbólicamente. Donde no se ha ido a predicar el evangelio, se me ha abierto puerta. Si podemos cambiar esta palabra puerta a un sinónimo, pudiéramos decir oportunidad. Se me ha abierto una oportunidad de ir a predicar donde el evangelio no ha sido predicado. Se me ha dado una bendición que solo Dios me ha dado. Se me ha abierto un camino. Es lo que está diciendo la palabra. Algo se abrió que era necesario para que yo pudiera continuar. ¿Pero quién lo hace? El Señor. Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso.
me voy a meter en problemas. ¿Amén? Sé que muchas veces usamos los versículos bíblicos de la Biblia para beneficio propio. Pero hay que tener cuidado de que no saquemos versículos fuera de contexto para crear un pretexto. Bueno, el Señor me dice en su palabra que Él me va a abrir puerta. Así que yo declaro que esta puerta tiene que abrírseme. Y la puerta de la abundancia y de la prosperidad y la puerta de la bendición y la puerta del dinero, yo declaro que es mía. ¿En dónde dice la palabra eso? Yo sé, no me mire con los ojos grandes que me voy a meter en problemas en las redes. Pero lo voy a decir. La puerta está hablando de su iglesia, para su gloria, para su pueblo. Toda la Biblia habla de Cristo, no habla de nosotros. Todos los versículos bíblicos tenemos que usarlos para glorificar al Señor. Pablo dice, se me ha abierto una puerta grande para ir a predicar el Evangelio. No para yo ser prosperado, no para yo ser bendecido, no para yo, para Él. Porque la puerta que Dios hable es para un propósito, para su gloria. Y no necesitamos abrir ninguna de estas puertas que hoy en día nos están profetizando. La puerta de la prosperidad, la puerta de las bendiciones. Hermano, todas las bendiciones, la palabra dice que las tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué más nos puede dar el Señor si lo tenemos a Él? Y Él es el dueño de todas las cosas. Pero hermano mío, cuando usemos los versículos bíblicos, tengamos cuidado cómo se nos está predicando, cómo se nos está enseñando. Si estos versículos son claros y dice, yo te he abierto una puerta, pero la puerta es para la propagación del Evangelio. Porque esta iglesia ya no tiene casi fuerza, ha sido perseguida, ha sido maltratada. El gobierno se ha levantado contra ella, son perseguidos. Y el Señor le dice, tranquilo, porque aunque tienen poca fuerza, hay una puerta que le voy a abrir para que ustedes prediquen el Evangelio. Porque ese es el Evangelio. Las bendiciones vienen para el Evangelio. Las puertas, las oportunidades, es para el Evangelio, hermano mío. Déjenme no seguir ahí, porque si me quedo ahí, no me escuchan mucho, pero bueno. El versículo 9 dice, miren lo que el Señor le ofrece a su iglesia. Antes de ir al 9, miren lo que el 8 dice. Jesús está diciendo que esta iglesia de Filadelfia tiene poca fuerza. Lo lógico sería, Señor, tenemos poca fuerza. ¿Y qué tú vas a hacer al respecto? Señor, tú no nos miras. Míranos que no tenemos fuerza y no podemos hacer nada. Vamos a ver el consuelo del Señor. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Recompensa por serle fiel a Cristo. Aquellos que te están atacando, iglesia. Aquellos que se burlan de ti. Aquellos que tienen una sinagoga de Satanás. Recuerden que la sinagoga era donde se reunían el pueblo judío. Porque aunque había el evangelio de Cristo, aquellos judíos ciegos no dejaban de creer en la ley de Moisés y que Jesús no era el Mesías. Y incluso ellos seguían persiguiendo a la iglesia de Cristo. Les pongo un ejemplo. El ejemplo más vivo que tenemos era el apóstol Pablo, que era fariseo de fariseos, que su misión era perseguir a cada uno de estos cristianos. Los mismos judíos estaban en contra de esta nueva creencia, de esta nueva religión, de esta nueva personas que querían morir por causa de aquel que ellos no creían que había resucitado. Por eso hoy en día no se explican y la gente, los ateos, no pueden explicar cómo es posible que si ese Cristo no fue en realidad resucitado, ¿por qué han habido millones y millones de personas dispuestas a dar su vida por alguien que no ha resucitado? ¿Cómo es posible? Mohammed no ha resucitado. ¿Sabían eso? Buda no resucitó. María no resucitó. José, todos están esperando la venida de Cristo. Pero el que murió y resucitó al tercer día es el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el cual nosotros, como dice Pablo, creyendo en Él, en esa resurrección, que si no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Pero como sabemos que resucitó, seguimos creyendo en sus promesas. El único verdadero que resucitó.
nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Entonces, dice Romanos 2, 28, 29, sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos. Iglesia era donde se reunían los cristianos. Romanos 2, 28, 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que es exteriormente en la carne, sino que judío es lo que es interior y la circuncisión es la del corazón. Hay un debate tremendo hoy en día. Me voy a meter en otro problema. Hoy es la noche del problema. Sé que hoy en día hay mucha diversidad entre cristianos. Hay algunos que preguntan, pero el pueblo de Israel, hay que orar por ellos y aquellos que lo atacan se van a ir al infierno. Voy a ser un poco controversial. La Biblia nos manda a nosotros a siempre orar por la paz de Israel. Es lo que nos manda. Pero el Israel actual no es una ciudad física, es una iglesia espiritual. El que no reconozca hoy en día, judío, alemán, americano, hispano, el que no reconozca a Jesucristo como su Salvador, hoy en día, el siglo XX-XXI, no es de su pueblo. Y su pueblo es gentiles y judíos. Porque Pablo se cansó de decirle a los judíos y a los gentiles, ya no hay judíos ni gentiles. Somos uno en Cristo Jesús. Estamos en la gracia y en la gracia Dios no está viendo solamente una nación. Dios está viendo su iglesia lavada por su sangre. Sí vamos a orar por Israel, pero igual que como oramos por Israel, vamos a orar por Gaza, por Pakistán, por Rusia, por China, por todos. Porque todos necesitan de Dios. Yo no puedo orar sencillamente, Señor, bendice y protege a Israel y a los demás mándalo al infierno. ¿Qué es eso, hermano? Déjeme decirle, por si no lo sabía usted, que hay cristianos en Pakistán. Hay cristianos en Gaza. Hay cristianos en la India. Pero nos olvidamos de ello porque hemos puesto a Israel aquí y a los demás aquí. No, hermano mío, también Israel le ha dado la espalda a Dios. Aún Israel hoy en día, la nación de Israel, ha hecho abominación contra Dios. Y aún hay judíos que no quieren saber de Jesucristo. ¿Porque eres judío te vas para el cielo? No. Solamente por medio de Jesucristo tenemos entrada al cielo. Eso de nombre no salva a nadie. Lo que salva es la gracia por medio de la fe. Si me quieren apedrear por las redes, apedréenme. Pero tengo que decir lo que la Biblia dice. Seguimos, versículo 10, mis amados. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este es uno de los versículos, yo diría, más controversial. Porque este versículo se usa para los que, me incluyo, creemos en la pretribulación. Lo que creemos en el arrebatamiento. Ay, oigan ese pastor hablando del arrebatamiento y el arrebatamiento no está en la Biblia. Pero Pablo le habla a los tesalonicenses que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Si tú no quieres creer que la iglesia será arrebatada antes de la hora de la prueba que dice aquí, no hay problema. Seguimos siendo hermanos. Si yo me voy con Cristo en el arrebatamiento, tú te quedas aquí y te gozas en la tribulación. Si tú quieres creer que te vas aquí a quedar 7 años, hermano mío, seguimos siendo hermanos. ¿Por qué tenemos que estar y entrar en contienda con temas que no son de edificación? Si yo creo que me voy antes y tú después, ¿por qué no podemos seguir siendo hermanos? ¿Por qué permitimos que Satanás ponga división en nuestros corazones? Creemos en un mismo Cristo, creemos en el mismo Evangelio. Aunque creamos en diferentes tiempos, seguimos siendo hermanos. Pero este versículo es uno de los que se toma para justificar que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Amén. Entonces dice Juan 14:10. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Este es un versículo que yo quería traer y que yo quería que usted pusiera atención. El que dice que ama a Jesús puede decirlo cuantas veces quiera. Eso no demuestra que ama a Jesús.
El que ama a Jesús se preocupa por guardar su palabra, porque bastante le costó su palabra. La muerte de muchos hombres y mujeres. Su sangre derramada por nosotros. Y lo único que Él nos deja es, Padre, tu palabra le he dado. Tenemos que atesorar la palabra de Dios. Porque ella es vida para nosotros. No tanto eso, que la Biblia es Cristo Jesús escrito para nosotros, para conocerlo a Él, para saber qué Él quiere de nosotros. ¿Cómo usted puede hacer un buen desayuno o almuerzo si le dan una receta y usted no quiere seguir lo que dice la receta? Porque usted sabe más que el que se la dio. La Biblia, el cristiano que no se dirige por la Biblia, hermano mío, no es cristiano. Pastor, ¿cómo usted dice eso? El que me ama, mi palabra guarda, y entonces mi Padre le ama. Padre, yo amo a Jesús, por lo cual guardo su palabra. Y al guardar esa palabra, en mi corazón he guardado tu dicho para que dijo el salmista. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Porque si papá me dice en su palabra que lo mentiroso no heredará en el cielo, yo no voy a mentir. Si él me dice en su palabra que tengo que amar a mi hermano, yo lo voy a amar. Si él me dice en su palabra que tengo que vencer el mal con el bien, yo voy a vencer el mal con el bien. Pero entonces me estoy preocupando por guardar su palabra. Y el Padre, al verme a mí, al verte a ti guardando la palabra del Cordero, te ama. Porque esa es la palabra de su Hijo. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Bien. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Lo que Cristo nos dio, vino del Padre. Y si vino del Padre, es bueno. Porque toda dádiva buena viene del Señor. De nosotros, hermano mío, nada bueno. Todo lo bueno viene del Señor. Diga amén. Amén. Exhortación. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene. Para que ninguno tome tu corona. Recuerden que en el cielo, aún los apóstoles y los ancianos tienen su corona. Miren para qué en el cielo hay corona. Para lanzarla delante del Cordero. Para demostrarle a Él que el grande es Él. Miren las coronas que tendremos en el cielo. Mientras que aquí en la tierra se preocupan, el hombre hoy en día se preocupa por tener renombre o título para que los demás lo admiren. En el cielo tendremos corona de reyes, pero es para reconocer que el Rey de Reyes es Él. Que el grande es Él. Que el digno de gloria es Él. Y que sin Él, hermano mío, no somos nada. Las coronas para exaltarle a Él. Segunda de Juan 1, 8, 9 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibéis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevere en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. El apóstol Juan, que escribe Apocalipsis, también nos dice en su segunda epístola de Juan que tenemos que cuidarnos para que el fruto de nuestro trabajo, lo que tú has durado en el Evangelio, tus esfuerzos, tus lágrimas, lo que tú has hecho en todos estos años por la gracia de Cristo en ti, no lo puedes dejar ni descuidar un minuto para que tu trabajo no sea en vano. Tenemos que morir, como dicen por ahí, ese varón o esa hermana murió con las botas puestas hasta el final. Que podamos decir como Pablo, me voy, mis hermanos, mi hermana me voy, pero he peleado la buena batalla de la fe. Me espera la corona de justicia. Hermano, qué privilegio que podamos decir, el enemigo me atacó con todo, pero no pudo derribar mi fe. Para que nuestro trabajo tenga recompensa. Avanza un poco más. El 12 dice, el que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ustedes verán que en Apocalipsis 21, ustedes ven que el capítulo habla de la nueva Jerusalén. Dice cómo será
qué majestuosa será. Cantamos un coro que dice, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro y mar de cristal. Hermano mío, recuerden que el Apocalipsis no habla de cielos nuevos y tierra nueva. Todo lo que está en la tierra, Dios lo va a hacer nuevo. Nada de lo que hay en la tierra, Cristo lo necesita. Él va a traer la Jerusalén desde el cielo y descenderá aquí en la tierra. Y reinaremos con Él en esa ciudad. Con Él estaremos nosotros como reyes y sacerdotes. Hermano, en esta tierra no necesita nada. Todo será destruido y tendremos todas las cosas nuevecitas. Hay personas que dicen, ay, yo quisiera esto, pero yo quisiera un carro, pero ese carro está un poco viejito. Pero cuando le dicen, mira, ¿quiere un carrito nuevo? Ay, de paquete. ¿A quién no le gusta lo nuevo? Ah, pues mire, el Señor nos tiene un cielo nuevo y una tierra nueva. Y tanto que se preocupa la gente aquí por el carrito, por la casita, cuando esas mansiones que tenemos allá son más grandes e importantes que esta que tenemos en la tierra. Amén. Termino, mis amados, con el último versículo de Apocalipsis 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se recuerdan cuando el maestro le decía a su pueblo, el que tiene oído para oír, oiga? Porque Cristo sabía que el mensaje que él tenía era importante. Y la exhortación, iglesia, iglesia de hoy en día es, si tú dices tener oído, no es los oídos carnales que nos habla el Señor. El Señor nos habla de los oídos espirituales. Atiende la palabra de Dios. Atiende la exhortación. Él sabe que tienes poca fuerza. Él sabe que tú has sido fiel. Y tu esfuerzo no es en vano. Porque lo que el Señor tiene para ti, para mí, es vida eterna. No importa lo que pasemos en esta tierra, nada se compara a la gloria venidera. Ni nuestro dolor, ni nuestra enfermedad, ni nuestro quebranto. Y yo sé que muchos me van a decir, pastor, es que usted no sabe por lo que estoy pasando. Tienes razón. Pero lo que tendremos con el Señor es más grande que cualquier situación en esta tierra. Allá en el cielo, hermano mío, podremos decir, valió la pena haberle sido fiel a Cristo. Valió la pena creerle. El que tiene oído, que ponga atención. Se lo digo en español. Tú dices tener oído, pues pon atención a lo que te dice la palabra de Dios. Amén, iglesia. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero en el Señor que esta palabra sea de gran aliento y edificación, no solamente a los que estamos presentes, sino a aquellos que nos siguen por medio de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros cada semana. Que Dios le bendiga mucho, que Dios bendiga a su familia y su hogar. Que esta palabra, hermano mío, sea de aliento y edificación, porque la palabra del Señor es para discipular la iglesia, no para entretener, sino para discipular al pueblo de Dios, para que entonces ustedes puedan presentar defensa del Evangelio. Dios te bendiga, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, gracias porque tu Espíritu Santo es nuestro mejor maestro. Gracias, Señor, porque tengo fe de que ella no retornará vacía, sino que hará para lo que tú le envías. Señor, y de esta manera la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén.